Las funciones exponencial y logarítmica son muy importantes en la química, puesto que se utilizan para diferentes conceptos y definiciones. Por ejemplo, el concepto de pH, muy utilizado para ácidos y bases, es basado en la función logarítmica, una función logarítmica de base 10, logaritmo común como lo veremos más adelante. Muchos conceptos en cinética, en equilibrio químico, dependen de la función exponencial natural. Y bueno, también es función exponencial y función logarítmica son funciones inversas, lo cual quiere decir que para ecuaciones que contengan alguna de estas funciones tocará necesariamente utilizar la otra para poder obtener o despejar valores. Entonces por eso se le hace se le ha abierto, digamos, un capítulo especial a funciones exponenciales y logarítmicas porque es muy importante que ustedes tengan un buen manejo de estas funciones. Bueno, comencemos con la función exponencial. Una función exponencial no es otra cosa que una función escrita en términos de una potencia, donde la base ya está definida. Es decir, realmente lo, lo que va a constituir o donde se va a encontrar la llamada variable independiente de esta función va a ser en el exponente de esa potencia. Miren que aquí está definida y pues también tenemos hacemos la aclaración de que el valor de la base va a ser un valor mayor que 1. Son dos tipos de función exponencial las que más usaremos nosotros. Una será esta, la función exponencial base 10, muy usada, la usamos mucho, sobre todo pues también porque se utiliza mucho logaritmo común de base 10. Y bueno, aquí algunos ejemplos como para que recordemos y para que tengamos muy claro lo que quieren decir estas funciones o lo que expresan estas funciones. Por ejemplo, si yo tengo una función exponencial base 10 cuyo exponente es 1, pues recuerden que el exponente en una potencia lo que me indica es cuántas veces estoy multiplicando esa base. Bueno, si yo multiplico o si tengo solamente la base 10 una vez, pues eso tiene un valor de 10. Miren que 10 a la 2 será 10 por 10, 100. Y 10 a la 7 pues será multiplicar 7 veces 10. Eso pues para facilidad no es otra cosa que un 1 seguido de 7 ceros. Eso pues ya deberíamos dominarlo. ¿Qué es 10 a la 0.5? Eso sería algo así como, ¿qué? Multiplicar media vez el 10. Está raro eso, ¿no? Pero piensen ustedes que si es 0.5 es un medio, quiere decir sí que el exponente es la mitad de 1. Eso, eso querría decir que si yo multiplico este número dos veces me estaría dando 10. Exacto, si yo multiplico este número, la potencia, dos veces, si yo la repito, me estaría dando 10. ¿Y eso qué es? Eso, bueno, 10 a la 1 medio, eso es exactamente lo que estaban pensando, la raíz cuadrada de 10. Entonces, cuando se tengan exponentes que que son menores que 1 y que son fracciones, piensen inmediatamente en términos de una raíz, que puede ser cuadrada, puede ser una raíz cúbica, en fin, hay diferentes formas. Tengo acá otro número, 10 a la 2.5. Bueno, ustedes pueden utilizar algunas transformaciones matemáticas sencillas simplemente para caer en cuenta cuál es bueno, se me olvidaba 3.16, es la raíz cuadrada de 10. Y aquí algunas transformaciones matemáticas sencillas les decía para saber de qué raíz estamos hablando. 2.5, 10 a la 2.5, yo los podría escribir como 10 a la 5 medios. 5 medios, recuerden que es multiplicar 5 por un medio. Entonces yo podría decir que tengo 10 a la 5 elevado a la 1 medio, lo que se llama potencia de una potencia. Las potencias de potencias, recuerden que
se multiplican simplemente los exponentes y pues nos queda como lo que tenemos aquí. O sea, básicamente estamos factorizando ese exponente. ¿Y cómo me quedaría eso? Pues la raíz, como es a la 1/2, sería la raíz cuadrada de 10 a la 5, que es lo que está dentro de 1/2. Y eso pues sería 10 a la 5, 5 ceros, o sea 100.000, sería la raíz cuadrada de 100.000, eso me da 316, redondeándolo. ¿Qué pasa cuando tengo exponentes negativos? 10 a la menos 1. Entonces hay formas en las que se puede también tener una idea mejor de esto, resolverlo. Ya habíamos visto pues que 10 a la menos 1, el exponente a la menos 1 es un 0, pero ya no lo estamos poniendo a la derecha del 1, sino a la izquierda del 1, sería 0.1. Pero lo podemos también pensar de otra manera, porque yo cuando paso del numerador en una fracción, paso del numerador al denominador, una potencia, el signo del exponente de esa potencia cambia. Entonces, en este caso, si lo tenía arriba como 10 a la menos 1, recuerden que 10 a la menos 1 es como tener una fracción 10 a la menos 1 sobre 1, pero si lo paso al denominador, entonces va a cambiar el signo del exponente, queda 10 a la 1. 10 a la 1, ¿qué es? Pues ya sabemos, lo tenemos de acá arriba, es 10, o sea que esto sería 1 sobre 10, y 1 sobre 10 ya sabemos que es 0.1. Otra manera de resolverlo o de pensar esto. Acá, 10 a la 2.5, 10 a la menos 2.5 lo tenemos. Miren el resultado que nos dio acá. Pues es de suponer cuál puede ser el resultado que nos da ahora, ¿no? Podemos escribirlo como 1 sobre 10 a la 2.5 y ya vimos que 10 a la 2.5 nos da 316, ¿sí? Y bueno, este pues tiene este resultado. Y 10 a la 0, ¿qué es 10 a la 0? Ya lo habíamos visto también, toda potencia a la cual le pongo un exponente igual a 0, eso nos resulta en 1. Sin importar que la base sea 10 o que sea cualquier otra base, siempre el resultado va a ser 1. Otro tipo de función exponencial que se usa muy frecuentemente en química es la función exponencial natural. La función exponencial natural es una función exponencial como cualquier otra, solamente que la base es una base especial. La base tiene un valor dado por una definición, se obtuvo teóricamente mediante matemáticas, y también pues se ha visto que esta función tiene mucha participación en fenómenos naturales. Por eso pues se dejó como una constante, y esa es la constante Euler o Euler, dependiendo cómo lo quieran pronunciar, y tiene un valor de 2.71828. Normalmente en las calculadoras no tenemos que estar digitando este valor, simplemente ponemos el invertido del logaritmo natural y automáticamente nos sale este valor. Pero bueno, aquí podemos ver, podemos también trabajar con esta función en la calculadora. Inténtenlo ustedes allá, es simplemente poner invertido del logaritmo natural, o sea de ln, nos sale la e, y podemos proceder a poner el valor del exponente. En este caso hacemos todo esto y luego digitamos 3 y nos debe salir como resultado esto, pues ya redondeado, como lo decimos aquí, a 5 cifras significativas. Esto pues simplemente porque lo estamos pidiendo con 5 cifras significativas. Entonces ya ustedes deben conocer su propia calculadora. Habrán algunas calculadoras donde se puede hacer de manera ligeramente diferente. Yo les estoy hablando de una calculadora de estas comunes, sumapollos, que le decimos de manera jocosa en la universidad. Y bueno, ese sería el procedimiento. ¿Cómo entonces sería? Invertido, logaritmo natural, nos sale el valor Euler o la base Euler, y le digitamos menos 0.53, nos debe salir este valor. Naturalmente un valor menor que 1, ¿por qué? Pues porque tenemos un exponente negativo. Y el último también pues sería un valor, del exponente es positivo, entonces nos debería dar un valor
mayor que 1 acá. Entonces, este tipo de función exponencial natural no es tan fácil llegar a los valores como con la función exponencial de base 10, pues porque nosotros, la verdad, nos resulta un poco difícil pensar en términos de esta base. En términos de una base 10 es mucho más sencillo, pero pues podemos utilizar la calculadora para cálculos de esta función. Veamos un ejemplo donde se utiliza la función exponencial natural. Es muy típico utilizar estas funciones en los ejercicios o los problemas de crecimiento de poblaciones, y hablo de todo tipo de poblaciones, pero bueno, es mucho más fácil hacer un experimento en el laboratorio con una población de bacterias. Los crecimientos de poblaciones tienen comportamiento exponencial natural, entonces se suelen utilizar modelos o fórmulas matemáticas, ecuaciones matemáticas como esta que tenemos aquí, para describir ese crecimiento exponencial de la población, para describir el crecimiento de la población. Entonces, ¿esto cómo se lee? Esto se lee n de t, ¿sí? No es que estemos multiplicando, ojo, no es que estemos multiplicando n por t, esto es una función donde n depende de t, por eso se le llama n de t. ¿Quién es n y quién es t? Bueno, n de t es la población al tiempo t, ¿sí? Entonces ya entenderán. Esto es una función, la población es una función del tiempo, ¿sí? La población tendrá valores diferentes dependiendo del tiempo. Entonces, n de t es la población al tiempo t, n sub 0 es el tamaño inicial de la población, o sea, el tamaño al tiempo 0. Cuando hablamos de tamaño inicial, quiere decir que el tiempo es 0, todavía no transcurre. Y ahora sí, pues multiplicado por Euler, o sea, la función exponencial a la r por t. T, pues ya dijimos que es el tiempo, y r es un valor, una constante, que es la tasa relativa de crecimiento, es decir, la proporción de la población que crece por unidad de tiempo. Entonces, si la tasa de crecimiento relativo de una población de bacterias es del 80% por hora, ese vendría a ser R, ¿verdad? O sea, del 80% por hora, o sea, la población cada hora crece el 80% de lo que ya tiene. Y un cultivo de estas de bacterias, presentó 21.500 bacterias después de 3 horas de sembrado. ¿Cuántas bacterias había inicialmente? ¿Cuántas habrá 5 horas después de iniciado el cultivo? Entonces pasemos a resolver este problema. Este es un problema muy común, o un tipo de ejercicio muy común en ciencias biológicas. Entonces aquí les muestro cómo es el comportamiento de un crecimiento exponencial. La mayoría de las funciones exponenciales, o sea, cuando nosotros graficamos una función Euler, la mayoría de las veces vamos a encontrar gráficas de este tipo, ¿sí? Esto es lo que se llama un crecimiento exponencial. No es lineal como en algunas otras funciones en la naturaleza. Y miren cómo la población, el tamaño de la población depende del tiempo, y depende de esta manera. Es decir, aumentos pequeños de tiempo hay crecimientos de la población bastante grandes. Entonces tenemos nuestra ecuación inicial, n de t igual a n sub 0 por Euler a la RT, y definimos la información que tenemos. Nos dijeron que a las 3 horas la población era de 21.500 bacterias, n de t. Cuando t es igual a 3, es de 21.500 bacterias. R, habíamos dicho que es el crecimiento relativo de la población con respecto al tiempo. Dijimos que el crecimiento era de 80% cada hora. Esto lo podemos nosotros llevar a términos de fracción y pues, o sea, dividir ese 80% entre 100 y nos queda pues que es 0.8 por cada hora. O sea, aquí hora a la menos 1 quiere decir que la hora va por debajo, ¿sí? 0.8 cada hora.
El tiempo es de 3 horas, entonces nos piden calcular primero que todo el tamaño inicial de la población. O sea, toca despejar eso de aquí. Entonces, de esta ecuación, despejamos n sub 0. Aquí está. Ahí lo despejamos. Fíjense que es nada más pasar Euler a la RT a dividir a este lado. ¿Sí? Es todo lo que hay que hacer allí. Luego, reemplazamos 21.500 bacterias, que es el tiempo a las 3 horas, y acá reemplazamos en la función exponencial. Miren que es R 0.8 horas a la menos 1 por 3 horas. Miren que hay que poner horas a la menos 1 para que al nosotros hacer esta multiplicación, las unidades de tiempo, horas en este caso, se cancelen. Se puede ver que se cancela esta y se puede ver que se cancela con esta. Ahora las horas a la menos 1 por horas se van a cancelar. Y pues nos queda un número, 0.8 por 3 es 2.4 y nos queda así adimensional, sin unidades. Siempre tenemos que hacer esto con las funciones exponenciales, tratar que los exponentes me queden sin unidades, pues al quedar con unidades vamos a tener un problema allí, pues porque con qué unidades entonces va a quedar el resultado de ese exponencial. No podemos, digamos, dejar a las unidades en términos de exponentes. Muy bien, entonces seguimos resolviendo. Esto Euler a la 2.4 hecho en calculadora nos da 11. Tenemos 21.500 bacterias sobre 11, entonces tenemos una población inicial de bacterias de 1.954 bacterias. Aquí hemos redondeado para quedarnos con números enteros, pues porque en el caso de las bacterias no tiene mucho caso de hablar de 1954, digamos, 3 bacterias, ¿no? O de hablar de fracciones de bacterias. Aquí lo correcto es utilizar números enteros de bacterias. ¿Y qué pasa cuando el tiempo son 5 horas? Bueno, ya conocemos el valor inicial, ya tenemos el valor inicial de bacterias, el número inicial de bacterias, el número de bacterias que se sembraron. Pues después de 5 horas simplemente sería nuevamente irnos a nuestra ecuación inicial, aquí está, y reemplazamos los valores. 1954 bacterias inicial, n sub 0, y ponemos ahora Euler a la 0.8 horas a la menos 1, pero ahora no multiplicamos por 3, sino por 5 horas. ¿Sí? Se cancelan entonces las horas y pues nos queda que es 1954 bacterias por Euler a la 4, que es 0.8 por 5. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da 55 y 1954 por 55 nos da 107.470 bacterias, que sería el número de bacterias después de 5 horas. Noten ustedes el comportamiento exponencial. Vean que a las 3 horas tengo 21.500 bacterias. Un comportamiento lineal me diría que 3 horas más tarde tendría que tener unas 41.500 bacterias o algo así. Pero noten ustedes que no es así. Apenas 5 horas o 2 horas más y ya la población de bacterias va en 107.470. Crecimiento exponencial. La función logaritmo es una función muy utilizada en la química. Se utiliza mucho la función logaritmo base 10 y la función logaritmo natural. Ya pues por las implicaciones que tiene en cálculos de pH o en incluso farmacología también, porque así como se utiliza el concepto de pH, se utiliza en general el concepto de función P, que es el logaritmo negativo de un número, que puede ser la concentración de cualquier fármaco o de cualquier ion que se encuentre en un determinado medio, que puede ser un medio biológico como el plasma. Asimismo, la función logaritmo natural se utiliza en conceptos como los del equilibrio químico, en termodinámica, y pues vamos a encontrar otros ejemplos, otros fenómenos que son explicados a través de este tipo de función. Entonces entendamos
¿En qué consiste la función logaritmo? Ya lo habíamos dicho, la función logaritmo es el inverso de la función exponencial. Y aquí lo podemos entender. En este caso, la definición de la función logaritmo es que pues, el logaritmo con base a de x tiene un valor de y si a la y es igual a x. Es decir, con la función logaritmo nosotros estamos obteniendo el exponente de esa función exponencial. Observen que cuando trabajamos la función exponencial teníamos la base, nos daban el exponente y nosotros calculábamos u obteníamos, con esa función obteníamos el valor de la potencia. El valor de la potencia, el valor de elevar a ese exponente esa base. Con la función logarítmica a nosotros nuevamente nos proporcionan la base porque siempre tenemos que conocer la base. La base siempre está definida en los logaritmos. Siempre tenemos que conocer la base y nos están dando el valor del resultado de la potencia, de aplicar esa potencia. Entonces nosotros tenemos que conocer ahora es el exponente. El exponente es lo que estamos buscando, el valor de y en este caso. Miren que nuevamente se da la condición que a tiene que ser mayor que 1 e incluso diferente que 1. Tiene que ser mayor o igual que 1 la base para que pues todo esto tenga sentido, todo lo que se está diciendo acá. Entonces, el logaritmo de a es el logaritmo con base a de x es el exponente al cual debe elevarse a para que nos dé el valor x. Entonces, algunos de estos logaritmos pues se pueden obtener, se pueden calcular intuitivamente, ya que conozcamos la función exponencial cómo funciona. Y pues que tengamos muy claro que la función logarítmica es un inverso de la función exponencial. Entonces, ¿cuál será el logaritmo de base 10 para 100.000? Pues tendríamos que pensar en una potencia donde la base es 10 y que tenemos que ponerle un exponente de tal manera que me dé 100.000. ¿Qué exponente debo ponerle yo a 10 para que me dé 100.000? Pues se me ocurre contar los ceros que tengo aquí. Tengo 5 ceros después del 1. Entonces eso me quiere decir que ese exponente es 5. 10 a la 5 efectivamente es 100.000. Logaritmo de base 2 para 8. Pues sí, tengo que pensar en un exponente que le voy a poner al 2 para que me dé 8. Pues puedo pensar en multiplicar el 2 varias veces. 2 por 2 es 4 y ahí lo multipliqué 2 veces. Si lo multiplico una vez más, 4 por 2 me daría 8, es decir, el exponente que yo tengo que poner aquí efectivamente es 3 para que me dé 8. ¿Y cuál sería igualmente el logaritmo base 2 ahora de un octavo? Piensen que ahora el 8 quedó en el denominador, es decir, esto sería algo así como 1 sobre 2 a la 3. Y recuerden que cuando yo cambio o cuando yo le paso un número de numerador a denominador, cambian los signos de los exponentes, es decir, yo podría pasar esto para arriba y me quedaría 2 a la menos 3. Efectivamente, entonces el valor del exponente aquí sería menos 3. Y esto pues ya lo estuvimos por allá explicando en ejemplos anteriores. Entonces los logaritmos tienen unas propiedades que también las podemos entender aquí. Son algunas se pueden entender de manera intuitiva. Miren el logaritmo base a, o sea, de cualquier base de 1 es 0. Claro, porque es que tenemos que recordar que si yo cualquier número, cualquier base, le pongo un exponente 0 que me va a dar 1. Entonces, como la función logaritmo es inversa de la función exponencial, entonces el logaritmo de 1 de cualquier base es igual a 0. Igual, si nosotros buscamos el logaritmo de cualquier base y me va a dar el resultado de la potencia, me va a dar la misma base, pues seguramente tenemos que por ahí entender que el exponente, el valor del logaritmo es 1, ¿sí?
Mejor dicho, a a la 1 me va a dar a, como 10 a la 1 me va a dar 10. La tercera propiedad, logaritmo de base a de a la x, pues es x, ¿sí? Si a mí me piden hallar el logaritmo base 2 de 2 a la 3, que es 8, pero si me lo expresan como 2 a la 3, pues muy fácilmente ya yo tengo ahí el valor del exponente, es 3, ¿sí? Entonces el resultado de ese logaritmo va a ser 3. Claro está, esta propiedad que vemos aquí nos sirve para despejar exponentes cuando yo tengo un logaritmo o cuando tengo una función exponencial. Porque fíjense, lo que estoy haciendo aquí es que aplicarle la función logarítmica a una función exponencial. Si yo le aplico un logaritmo a una función exponencial, me da el valor del exponente. Ahí está. Y de manera inversa, como lo ven acá abajo, si yo le aplico la función exponencial a un logaritmo, también me va a dar el valor del exponente. Entonces, estas dos propiedades simplemente me están indicando el carácter inverso que tienen las funciones logarítmicas y que tienen las funciones exponenciales. Ustedes podrán, en ejercicios que haremos más adelante, podrán verificar el valor de estas dos propiedades. Son dos propiedades muy importantes, sobre todo cuando queremos despejar exponentes o queremos despejar valores de x en ecuaciones que contienen logaritmos y funciones exponenciales. Bueno, entonces les decía que de la función logarítmica vamos a utilizar mucho más el logaritmo común, que es el logaritmo de base 10 o el logaritmo con base 10. Miren que cuando el logaritmo al logaritmo no se le pone base, es porque nos estamos refiriendo al logaritmo de base 10. Es decir, se sobreentiende que cuando nosotros encontramos un logaritmo que no tiene el simbolito de la base aquí en la parte de abajo, pues se entiende que es logaritmo de base 10. Y otro tipo de logaritmo que utilizaremos mucho será el logaritmo natural, que es el logaritmo donde la base es Euler. Entonces ya conocemos la función exponencial natural. La función inversa de la función exponencial natural es el logaritmo natural. Entonces no se escribe así, no se escribe logaritmo de base E, sino que ya de una vez se escribe como ln, es decir, logaritmo natural. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir el logaritmo natural? Logaritmo natural de x es y cuando, si yo elevo Euler al valor y, me va a dar entonces el valor de x. Entonces aquí tenemos las propiedades de los logaritmos naturales que, observen, son exactamente las mismas que para cualquier otro logaritmo. Logaritmo natural de 1 es 0, logaritmo natural de Euler es 1, logaritmo de Euler a la x pues es el valor del exponente x, o si yo logaritmo natural de x lo utilizo como exponente de la función exponencial Euler, pues el inverso me va a dar entonces también como resultado x. Entonces todas estas son propiedades generales para los logaritmos, pero que para el caso del logaritmo natural son completamente iguales. Solamente tener en cuenta que la base es Euler. Entonces, hagamos algunas evaluaciones aquí. Logaritmo natural de 5. ¿Eso cómo lo sabemos? Pues no sé, a menos que tengan una manera una metodología en su cabeza desarrollada para resolver esto, pues no hay otra sino irse a la calculadora. Entonces en la calculadora sí es mucho más fácil porque es poner el símbolo logaritmo natural y luego el valor de la potencia que queremos determinar, 5, eso entonces nos va a dar un exponente 1.61. Nuevamente, logaritmo natural de 27. Hagan ustedes por favor el ejercicio con su calculadora. Ustedes, les recomiendo, tienen que ponerse muy atentos con su calculadora porque las calculadoras son diferentes dependiendo marcas, dependiendo modelos. Entonces familiarícense ustedes con su propia calculadora para cuando tengan que resolver ejercicios no vayan a tener dificultades. Logaritmo natural de 7.39 es 2. Logaritmo, este sí está fácil porque el logaritmo natural de Euler a la 4, ¿cuál será? Atendiendo pues a esta propiedad, a la tercera propiedad, pues yo
supondría que me tiene que dar 4, ¿sí? Que es el valor del exponente en este caso. Los logaritmos tienen unas leyes cuando operamos con ellos, ¿sí? Hay 3 leyes básicas que nos van a resolver muchísimos problemas en nuestros ejercicios más adelante. Entonces aquí tenemos la primera ley, que es la ley del logaritmo de un producto. Si el logaritmo de un producto es igual al logaritmo de uno de los factores de ese producto sumado al logaritmo del otro factor de ese producto. Dicho de otra manera, el logaritmo con base a de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b, todos con base a. ¿Sí? No necesitamos demostrar esta ley, pero sí nos podemos dar cuenta. Recuerden, nosotros cuando hallamos logaritmos, ¿qué es lo que hallamos? Exponentes. Y cuando nosotros tenemos potencias de una misma base que las multiplicamos, ¿qué hacemos con los exponentes? Los sumamos. Entonces, digamos que de ahí, de saber eso, podemos nosotros entender la naturaleza o el principio de esta ley. Algo parecido pasa cuando tenemos logaritmo de un cociente. Si tenemos logaritmo de un cociente a sobre b, el logaritmo de a sobre b, ¿a qué será igual? Al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Igual, cuando tenemos potencias de igual base y las dividimos, ¿qué se hacen con los exponentes? Se restan. Y acá que tenemos el logaritmo de una potencia. ¿Qué pasa aquí con el logaritmo de una potencia? Miren ustedes que si yo tengo el logaritmo de a a la c, yo eso lo puedo expresar como c, que es la potencia, que es el exponente de esa potencia interna al logaritmo, multiplicado por el logaritmo de a. Y el logaritmo de a, pues recuerden ustedes que es un exponente también. Mejor dicho, si a mí me piden el logaritmo de una potencia, eso me da como resultado el producto de uno de los exponentes multiplicado por el logaritmo de la base de esa potencia. ¿Sí? Mejor dicho, yo puedo simplemente bajar ese exponente, sacarlo del logaritmo y multiplicarlo por el logaritmo de lo que queda dentro. Entonces, con esas leyes, nosotros podemos hacer una gran cantidad de movimientos matemáticos que nos permiten en muchos casos simplificar expresiones que contienen logaritmos. Por ejemplo, aquí tenemos estos cuatro ejercicios donde nos piden reescribir cada expresión como un solo logaritmo. Eso es muy útil cuando estamos resolviendo ecuaciones con logaritmos. Entonces vamos a resolver a continuación los 3 primeros y les dejamos el cuarto para que ustedes lo resuelvan de manera independiente. Entonces procedemos. El primero es logaritmo base 2 de a más logaritmo base 2 de b menos logaritmo base 2 de c. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo procedemos? Pues miren que tengo primero una suma de logaritmos, es con la misma base. Yo podría en principio hacer una asociación de esto con esto y puedo aplicar una de las primeras leyes, la primera ley que vimos, que es la de un producto, ¿cierto? Porque el logaritmo que es logaritmo, la suma de estos dos logaritmos, yo la puedo, como están con la misma base, yo la puedo expresar como un solo logaritmo, pero del producto de las variables a las que les estoy sacando el logaritmo. No nos olvidemos que aquí nos queda menos logaritmo de base 2, de c. ¿Y esto qué es? Es una resta, o sea, como es una resta, yo la puedo entonces expresar como un cociente. Entonces ahora tengo logaritmo base 2 de a por b sobre c. Y miren que toda esta expresión del principio me ha quedado ahorita expresada como un solo logaritmo. Es un solo logaritmo. Hasta ahí era lo que nos pedían. Para el siguiente, logaritmo base 5 de x al cuadrado menos 1. Miren que aquí el logaritmo está actuando sobre todo esto,
menos el logaritmo base 5 de x menos 1, es decir, es una resta. Entonces, como es una resta, yo las puedo expresar como ¿qué? Como un cociente, logaritmo base 5 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Hasta aquí fue lo que me pidieron. Me dijeron expréselo como un solo logaritmo. Sin embargo, si ustedes quieren simplificar esta expresión, porque sí se puede simplificar, se puede expresar como algo más pequeño, pues yo recuerdo que hay por ahí unos casos de factorización que puedo aplicar en este caso. En el caso pues del numerador, x cuadrado menos 1, eso es una diferencia de cuadrados, eso yo lo puedo expresar como la multiplicación de un binomio, ¿sí? De la suma de dos números por la suma de las raíces, perdón, por la diferencia de las raíces. Entonces eso me resulta aquí en un factor común que puedo cancelar en el numerador y que puedo cancelar en el denominador, y fíjense que ahora la expresión me quedó mucho más pequeñita, mucho más sencilla. Digo, ustedes si lo hubiesen hecho así ya el ejercicio estaba resuelto como nos los estaban preguntando, pero fíjense que acá quedó escrito en una forma mucho más sencilla y que seguramente podría simplificar mucho las cosas si estamos resolviendo algún ejercicio. Y el último que vamos a resolver tiene tres partes. Miren que es una resta, luego una suma. Y vean que aquí podemos aplicar la última ley, porque tenemos producto por acá, tenemos un 4 por fuera, tenemos acá un tercio por fuera, tenemos un 2 por fuera. Es decir, podemos aplicar la última de las leyes y pasar estos exponentes, estos productos o estos factores que están multiplicando al logaritmo, los podemos pasar como exponentes de lo que está dentro de los logaritmos. Entonces miren que acá el 4 lo pasamos como exponente acá, nos queda entonces logaritmo de x a la 4. Aquí este 1/3 lo pasamos como exponente acá, miren, a todo esto nos queda entonces menos logaritmo de x cuadrado más 1 a la 1/3. Y este 2 lo pasamos como exponente acá y nos queda entonces logaritmo de x menos 1 al cuadrado. Esto es necesario hacerlo porque yo no puedo aplicar las leyes de suma ni de resta, es decir, de productos o de divisiones, si tengo estos valores aquí. No puedo aplicarlos porque no se aplican de esa manera. Se aplican cuando yo tengo ya los logaritmos sin factores que los multipliquen. Listo, ahora sí, yo puedo entonces, digamos, asociar esto con esto, ¿sí? Y al hacerlo, aplico primero la propiedad del cociente, es decir, de la resta de logaritmos, y me queda de esta manera. Miren, x a la 4 arriba del cociente, x cuadrado más 1 a la 1/3 abajo. ¿Ok? Y ahora, esto pues no olvidemos que acá está este otro factor. Entonces ahora tengo una suma de logaritmos. Bueno, este es logaritmo, como no tiene base, pues se entiende que es logaritmo de base 10. Ahora, ¿cómo procedo? Pues ahora procedo a escribirlo como una multiplicación. Entonces me queda logaritmo de x a la 4 por x menos 1 al cuadrado, y en la parte de abajo, en el denominador, me va a quedar, recuerden que esto x cuadrado más 1 a la 1/3 viene a ser lo mismo que raíz cúbica de x cuadrado más 1. ¿Sí? De acuerdo a lo que vimos hace unas diapositivas atrás. Esto nos lleva, digamos, al punto culminante que queremos al ver las ecuaciones, al ver función exponencial y función logarítmica. Todas estas leyes que hemos visto y las propiedades de logaritmos y de potencias nos llevan a esto. Con esto es con lo que nosotros nos vamos a encontrar en las clases de química, con ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Y aquí tenemos sugerencias para resolverlas. Vean que para resolver ecuaciones que contienen funciones exponenciales hay tres pasos. Síganlos y verán cómo se nos facilita muchísimo el trabajar con este tipo de ecuaciones. Lo primero es aislar la expresión exponencial a un lado de la ecuación, es decir, tratemos de escribir todo como una sola función exponencial
y pongámosla dentro de un lado de la ecuación, es decir, que un lado de la ecuación nos quede con la función exponencial y del otro lado no tengamos funciones exponenciales. Luego, dice aquí, se toma el logaritmo o sacamos el logaritmo a ambos lados de la ecuación. Recuerden, cuando yo tengo una ecuación es una igualdad. Lo que yo hago de un lado tengo que hacerlo del otro. Entonces, sacar el logaritmo o tomar el logaritmo del lado donde está la función exponencial no es suficiente. Tengo que hacerlo también del otro lado donde no está la función exponencial. Naturalmente, el logaritmo que tengo que tomar es el logaritmo de la misma base. Tiene que ser un logaritmo de la base de la función exponencial. Con eso hacemos algo que en términos matemáticos, así en el argot matemático, se le llama bajar el exponente. Ya veremos con un ejemplo en qué consiste, qué es lo que se hace allí. Ya luego que hemos hecho eso, pues no nos queda otra sino despejar la variable con los métodos de matemáticos y del álgebra que ya nosotros conocemos o que deberíamos conocer. Para cuando tenemos ecuaciones que contienen funciones logarítmicas, que contienen logaritmos, es algo parecido. Se aísla el término logarítmico a un lado de la ecuación. Quizás se requiera primero combinar los términos logarítmicos, así como lo hicimos en la diapositiva anterior con los ejemplos anteriores, que convertíamos todo o lo llevábamos todo a un solo logaritmo, aprovechando las leyes de los logaritmos. Ya cuando tenemos entonces ese logaritmo de un solo lado, escribimos la ecuación en forma exponencial, es decir, ahora no tomamos el logaritmo, ahora aplicamos la función exponencial. Es decir, ponemos la base, tiene que ser naturalmente la misma base del logaritmo, ponemos la base y ponemos como exponente cada una de los, de los términos de la igualdad. O sea, cada uno de los lados de la igualdad de la ecuación los ponemos ahora como exponentes de una base o de la base que ya el logaritmo tiene. Es aplicar la cuarta propiedad que vimos para los logaritmos. Eso nos va a llevar también, como en el mismo caso, nos va a llevar a que el exponente se nos baje o a que nos quedemos solamente en términos de la función a la cual se le estaba aplicando el logaritmo, y ahora nos desaparece ese logaritmo de allí y simplemente tenemos que despejar la variable. No sé si es x o si es un tiempo lo que nos están pidiendo o lo que quiera que sea, que ya nosotros más adelante cuando veamos ejercicios de cinética, de pH, de concentraciones, ya veremos la utilidad de eso. Por el momento nosotros vamos a practicar con ejercicios pues del álgebra común, ¿sí? Pensemos que x, que es lo que nos están pidiendo despejar, es, qué sé yo, una temperatura, es una concentración, es un valor de energía, en fin. Muy bien, entonces, para el primer caso, vamos a resolver los dos primeros y ustedes pues ya resolverán de manera independiente el último. El primero, tenemos que resolver esa ecuación. Resolver la ecuación quiere decir hallar el valor de x. Entonces, fíjense, siguiendo los pasos que nos acaban de recomendar para ecuaciones que tienen ecuaciones que tienen funciones exponenciales, para ecuaciones exponenciales, es llevar esa función exponencial a un solo lado de la ecuación, pero bien fácil porque aquí ya lo está, aquí ya nos quedó de un lado. Entonces lo otro sería aplicar el logaritmo a ambos lados de la ecuación. ¿Y qué logaritmo tengo que aplicar? Pues tengo que aplicar un logaritmo de base e. El logaritmo de base e es el logaritmo natural. Entonces tengo que aplicar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Entonces ahí lo hacemos. Logaritmo natural de e elevado a la 3 menos 5x, que es lo que está de este lado de la ecuación, y acá logaritmo natural de 16. ¿Sí? ¿Qué sigue después de esto? Pues según la tercera propiedad de los logaritmos naturales, que es la propiedad también para cualquier tipo de logaritmo, ¿qué sucede aquí? Pues miren, nos quedamos con el exponente de la función exponencial. Es decir, es lo que se llama bajar el exponente. De este lado que me queda, logaritmo natural de 16, pero no se preocupen por logaritmo natural de 16, que eso es un número. Logaritmo natural de 16 yo lo calculo en la calculadora.
Logaritmo natural, le pongo 16 y me sale un valor. Eso es un valor simplemente. Listo, entonces ahora no nos queda otra sino despejar la x de aquí. Para despejar la x, pues una de las cosas que podemos hacer es ese logaritmo natural de 16, pasarlo a restar de este lado, y este 5x lo pasamos a sumar de este lado. Entonces sería algo como esto. Miren, nos queda entonces, si 5x yo lo paso como positivo a este lado, pues me queda positivo. Si logaritmo natural de 16 lo paso a este lado, me va a quedar negativo. Entonces aquí simplemente invertí el orden de la igualdad, simplemente para que nos quedara el x del lado izquierdo, ¿sí? Y ¿qué nos resulta? Pues este 5 ahora lo tenemos que pasar a dividir acá, y ahí está, 3 menos logaritmo natural de 16 sobre 5. Esto es fácilmente calculable en calculadora. El logaritmo natural de 16 nos da un número, le restamos 3 y lo dividimos entre 5 y eso nos da 0.045. Y ahí tenemos el valor de x para el primer ejercicio. Para el caso del segundo ejercicio tenemos una función logarítmica, perdón, una ecuación logarítmica, una ecuación con logaritmos. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Pues seguir los pasos que nos sugirieron para resolver ecuaciones con logaritmos. Entonces ahí tenemos la ecuación. Lo primero entonces es estos logaritmos convertirlos o tratar de convertirlos en un solo logaritmo. Entonces paso este logaritmo que está positivo, lo paso a este lado, me queda con signo negativo a restar. ¿Por qué dejo este solo acá, este logaritmo 3, y no lo paso también a este lado de la ecuación? Porque, nuevamente, recuerden, esto es un número, ¿sí? Esto es logaritmo base 10 de 3. Esto es un logaritmo que yo puedo calcular en la calculadora de manera muy sencilla. Simplemente tengo que poner logaritmo base, pero naturalmente ya no es logaritmo natural, logaritmo base 10, que lo debemos encontrar en la calculadora, y le pongo el valor de 3 y ya está. Entonces esto es un número que no me debe preocupar. Sin embargo, miren lo que va a pasar. Eso no es necesario, pues porque después miren que esto que es un logaritmo, o perdón, una diferencia de logaritmos, que aplicando la segunda de las leyes de logaritmo, pues se me convierte en un cociente. Logaritmo de x más 3 sobre x, ¿cierto? Ahora sí, ¿qué hago? Aplico la base a ambos lados de la ecuación. Miren, entonces esto me quedaría como 10, tiene que ser base 10. Recuerden que el logaritmo, cuando no le ponemos la base, es base 10. Es el logaritmo común. Entonces, al aplicar yo la función, o aplicar la función exponencial a cada lado de la ecuación, entonces me quedará 10 a la logaritmo de x más 3 sobre x, y acá 10 a la logaritmo de 3. Aplicando entonces esa función, perdón, esa ley, la propiedad de los logaritmos, la última propiedad de los logaritmos, ¿qué me resulta? Pues acá, digamos, esto no es que se cancelen, sino que como son funciones inversas, me deja como resultado esto de aquí. Entonces me queda x más 3 sobre x de un lado de la ecuación, y lo mismo pasa acá. ¿Qué me queda de este lado de la ecuación? 3. Entonces ya simplemente tengo que reorganizar esto para despejar x. Entonces lo primero es pasar x a multiplicar de este lado. Ahí lo tenemos. Entonces esta x de aquí, que está positiva, la puedo pasar a este lado negativa. Entonces me queda 3x menos x es igual a 3. 3x menos x, eso es 2x, es igual a 3. Y ahora entonces, finalmente el 2 lo paso a dividir, y me queda entonces que x es igual a 3 medios.